Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más les damos la bienvenida a un domingo aquí en Agua Viva en casa. Qué bendición estar con ustedes. Ya estamos en el último domingo del mes de febrero. Estamos cerrando el mes de febrero con total bendición y con total gratitud siempre a Dios. Una vez más, estamos aquí listos para poder compartir con ustedes un tiempo de poder llevarles, como siempre, la palabra de Dios a cada uno de ustedes que se conectan fielmente todas las semanas a escuchar este mensaje. Yo bendigo a todas las familias que semanalmente se reúnen, principalmente aquí la Iglesia del Norte del Perú, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y continuamos. Estamos desarrollando cada semana las 8 promesas que Dios nos ha dado para este año que le hemos denominado el año de avance, Avanza 2021. Y este año hemos recibido a través de otros pastores principales, fundamentados en el libro de Romanos capítulo 8, hemos recibido 8 promesas que es necesario primeramente atesorarlas en el corazón, creerlas, confesarlas, para que todo este año 2021 podamos enfrentarlo con bastante fe y confianza en Dios. Y todas las semanas estamos repitiendo estas promesas para que no nos olvidemos y la tengamos bien presente este año. La primera promesa es: la gracia de Dios es mayor que la culpa del pasado. La segunda: la victoria del futuro es mayor que la prueba del presente. La tercera: el Espíritu Santo es mayor que mis debilidades. La número 4 es: la oración del cielo es mayor que mi preocupación en la tierra. La número 5: el poder de Dios es mayor que el de mis enemigos. Y la semana pasada vimos la número 6, que es: la provisión de Dios es mayor que mi necesidad. Y hoy, domingo, que estamos cerrando el mes de febrero, vamos a ver la séptima promesa que dice, escuche bien: el propósito de Dios es mayor que mis circunstancias. Qué importante, qué interesante saber, y quiero que tú hoy día, el objetivo de esta enseñanza es que tú sepas claramente que Dios tiene un propósito en tu vida. Y la promesa lo dice claramente: el propósito de Dios es mayor que mis circunstancias. Y todo esto, como siempre, nos encanta tenerlo basado en la palabra de Dios. No son simplemente promesas que las decimos, que las hablamos simplemente, sino que todo tiene un fundamento bíblico. Y ese fundamento está exactamente en Romanos capítulo 8. Miren lo que dice acá en Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Este es el fundamento que Dios nos está dando en Romanos 8, versículo 28. Y el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que sabemos, dice, que Dios está obrando en cada situación. En cada situación que tú vives, que yo vivo, que estás viviendo con tu familia, en toda esa situación, Dios sabe por qué estás pasándola. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. En la versión clásica dice que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Pero a quiénes? ¿A todos? No. A los que lo aman a Dios. Si tú eres una persona que amas a Dios, pero no solamente de palabras, sino de hechos, entonces todo situación que estás viviendo es porque Dios está cumpliendo un propósito, o diría yo, un gran propósito en tu vida. Todo lo que sucede en nuestra vida cumple un propósito. Todos hemos nacido para cumplir un propósito específico en esta vida. Claro está que lo importante es que tenemos la responsabilidad cada uno de descubrir para qué estamos aquí en la tierra.
¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en esta vida? Si tú amas a Dios realmente, ninguna circunstancia, por más adversa que estés enfrentando en el presente o en el futuro vayas a enfrentar, nada de esto te va a alejar de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Siempre y cuando te mantengas aferrado a Dios, porque Dios sabe, te conoce. Es más, Dios siempre ha estado contigo. Y no puedo dejar de mencionar esta cita bíblica para que realmente puedas entender cómo Dios realmente tiene un propósito en tu vida. Mira lo que dice aquí la palabra en Jeremías 1:5, un versículo bastante famoso. Dice: yo había determinado tu futuro desde que te estabas formando en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Ya Dios sabía el propósito, el futuro. En este caso, le estaba diciendo estas palabras a Jeremías. En el caso de Jeremías, el propósito de él que tenía era ser el ser un profeta aquí en la tierra. Dios de igual manera tiene un propósito para tu vida. Y Dios lo sabe, ya la conoce, porque mira, acá hay algo muy importante. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya sabía cuál iba a ser el propósito. Acá nadie está producto de la casualidad. Aun cuando tú te hayas podido enterar o te comentaron tus padres, oye, ¿sabes qué? Tú no fuiste planificado y quizás tú te quedaste con cierto resentimiento, dolor, que te dijeron, tú no estabas planificado, pero si tus padres no te planificaron, quien te planificó ya mucho tiempo atrás fue Dios. Y no solamente Dios te planificó, sino que sabía que tú ibas a nacer para cumplir un propósito. Aquí no se trata de que tengamos que ser como los animales que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso solamente le corresponde a una categoría animal, pero tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, es muy importante que sepas tu propósito, pero para eso debes tener claro cuál es tu identidad. Ahora, todo lo que estamos viviendo de manera global, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros de manera particular, está cumpliendo un propósito en nuestra vida. Y ojo que cuando estoy diciendo que todo lo que está pasando en tu vida tiene un propósito, no incluye, por si acaso, el hecho de que uno esté viviendo en pecado o en desobediencia a Dios. El hecho, si tú estás viviendo de alguna manera incorrecta, eso no cumple el propósito de Dios en tu vida. Estamos hablando, por eso dijimos, que todas las cosas ayudan para bien a todos aquellos que aman a Dios. Es entonces que si tú estás aferrado a Dios y estás esforzándote en cumplir todo lo que Él te manda, es entonces que tú te encuentras dentro del propósito de Dios. Ahora, Dios va a cumplir su propósito en tu vida a pesar de la aflicción, la prueba, la persecución y aún el sufrimiento. Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Hay que decirlo también que hay muchas personas que siendo creyentes durante muchos años, hasta el día de hoy, no saben cuál es el propósito por el cual están aquí en la tierra. Los grandes personajes de la Biblia, todos, por mencionar algunos, por ejemplo, Moisés, Esther, que se convirtió en reina, todos ellos
no tuvieron necesariamente una vida bonita durante todo el tiempo de vida. Tuvieron más bien una vida dura, pero en medio de esa vida dura, ellos cumplieron el propósito de Dios. Yo quiero decirte, quiero dejarte con esto en tu corazón bien sellado. Dios tiene un propósito en tu vida y Dios quiere realmente que tú lo descubras y que lo cumplas. Así que yo te invito también a que tú leas el libro de Esther, por ejemplo. El libro de Esther nos habla la historia de una joven que llegó a convertirse en reina. Pero todo eso tuvo un propósito. No lo voy a desarrollar el libro de Esther porque es bastante amplio, pero quiero darte algunas pautas por qué Dios va a cumplir su propósito en ti. Número uno, quiero que sepas algo. Dios, para cumplir su propósito en ti, está dispuesto a mover o desplazar algo o alguien para colocarte a ti, para que tú encajes ahí. ¿Qué quiero decirte con esto? Así como Moisés, por ejemplo, cuando Dios permitió que él nazca en circunstancias adversas, se levantaron muchos obstáculos, se levantó Faraón en contra de él, pero aún así, en medio de esa adversidad, Moisés cumplió su propósito. La reina Esther se convirtió en reina. Ella no nació reina. Ya había una reina en Israel. Era Esther. Era Basti. Ella era la reina. Sin embargo, Dios en su sabiduría, y él se encargó de mover las piezas, y Basti salió de ese lugar para que Esther ocupara ese reinado. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a cumplir su propósito en tu vida y él se va a encargar. Él es ese gran ajedrecista que mueve las piezas. Y nosotros, si estamos bajo la voluntad, viviendo bajo su voluntad, él se va a encargar. Es como que Dios está armando un gran rompecabezas en tu vida y en mi vida. Y en los rompecabezas nunca las piezas son iguales, son diferentes. Pero Dios se encarga de esas piezas diferentes, lograr encajarlas y así armar ese propósito en tu vida y que se cumpla. Así que despreocúpate, que Dios es especialista en mover, poner, quitar, colocar todas las circunstancias de acuerdo a su voluntad. ¿Okay? Número dos, quiero que sepas algo también. Dios, para cumplir su propósito, ya está trabajando de antemano y de maneras muy inesperadas. Claro. Dios realmente sabe lo que hace. En algún momento la Biblia menciona que Esther tuvo de compañía a Mardoqueo. Y ellos dicen que fueron desterrados de su lugar de origen. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué hay circunstancias en que quizás Dios obra de maneras que no comprendemos? Dios está trabajando. De maneras que quizás no vas a entender ni tú ni yo en ese momento. Esther no se imaginó ser reina, pero Dios ya lo tenía planeado. Hay cosas que quizás tú en este momento ni te imaginas qué va a pasar contigo, pero Dios ya lo planeó para que se cumpla eso en tu vida. Y es por eso que Esther no sabía al comienzo eso, pero en la medida que ella estuvo conectada con Dios, fue descubriendo su propósito. Acuérdate también de Moisés, como lo dije al comienzo. Él fue lanzado a un río, al río Nilo. Cualquiera diría, este niño nació con muy mala suerte.
tuvo que ser lanzado a un río y pareciese que como no se pudiese cumplir el propósito en este niño, pero este niño era necesario que pasara por ese proceso. Y Dios de antemano, aun cuando lo estaban lanzando al río en ese canasto, Dios iba a cumplir su propósito en Moisés. Iba a permitir que llegue al palacio y que viva en casa de Faraón y que aprenda y se instruya en ese lugar. Todo lo que te ha pasado a ti, todo lo que me ha pasado a mí, tiene un propósito. Igual, Dios siempre va a obrar de esa manera. Las circunstancias pueden ser muy difíciles, muy complicadas, muy dolorosas, pero nunca pienses que Dios te está destruyendo. Al contrario, Dios te está construyendo. Créelo realmente. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Quiero decirte algo más, como en un punto número 3. Dios, para cumplir su propósito, va a poner instrumentos en tu camino para llegar a tu destino. Esther, por ejemplo, tuvo a Mardoqueo, que fue su pariente. Él fue una pieza clave. Él fue ese contacto divino que Dios puso en su camino para que Esther alcanzara su propósito. Y tú también. Dios te va a poner, así como a Esther, Dios te va a poner Mardoqueos en el camino. Va a poner personas que te ayuden, que te motiven, que te orienten, que te guíen a que tú cumplas ese propósito que tiene Dios en tu vida. Porque Mardoqueo representa esa persona que te impulsa, esa persona que te anima, esa persona que te inspira a crecer, esa persona que te ayuda en los momentos de debilidad, de incredulidad. Y aunque no creas, muchas veces está más cerca de lo que te imaginas, porque Dios es especialista poniendo siempre esas personas. Pero es necesario que también tú busques esos Mardoqueos en tu vida. Por eso la importancia de saber tener cuidado con las amistades. Busca amistades que te ayuden a crecer, amistades que te lleven a vivir más cerca a Dios, no lo contrario. Alguien que está realmente ayudándote en tu vida, alguien que realmente te está apoyando, es aquella persona que contribuye a tu crecimiento. Jesús, por ejemplo, hubo una persona que lo ayudó, que preparó el camino, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un contacto importante en la vida de Jesús. El rey David tuvo a Jonatán. Entonces, la Biblia menciona que hay personas que Dios pone en el camino para ayudarte a cumplir tu propósito. Qué bueno es saber que Dios, hasta en esos detalles, tiene el control. Moisés tuvo a su hermano Aarón y juntos, con esa ayuda, pudieron cumplir el propósito de Dios. Número 4, quiero decirte algo. Dios, para cumplir su propósito, te va a colocar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para que seas de bendición para otros. Dios todo lo hace en su tiempo. Es importante saber esperar en Dios. Ahora, Dios cuando te coloca en un lugar, no te coloca solamente para tu propio beneficio. Por eso es que muchas veces está esperando ponerte en ese lugar para que tú seas de bendición, de beneficio para otros. Y te está preparando, te está preparando. Porque Dios no quiere que seas un estanque. Dios quiere que tú seas un río, que estés en movimiento. Dios quiere, por eso que Dios permite muchas veces los cambios en nuestra vida. Si hay algo que es permanente en los hijos de Dios, son los cambios. Tenemos que aprender a aceptar los cambios,
Muchas veces los cambios no nos gustan, no nos agradan, pero si Dios los permite, Él sabe por qué lo hace. Recuerda que Dios te va a ubicar o quizás ya te ubicó, pero recuerda siempre de dónde Dios te sacó. Ten presente eso. Ya estás quizás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, de la manera correcta, pero tienes que moverte en ese plan y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso que Dios muchas veces, Él actúa como un águila, no como una gallina. La gallina es tendencia a ser protectora, no lanza a sus polluelos, los tiene cuidándolos. En cambio, el águila agarra a sus aguiluchos y los lanza, porque les enseña a aprender a volar. Y tú tienes que tener, Dios muchas veces te permite que tú tengas cambios, que enfrentes desafíos muchas veces porque Dios quiere lanzarte a que tú uses las alas de la fe y en medio de esta adversidad y circunstancia tú puedas volar. Vamos a enfrentar muchos desafíos, estamos enfrentando muchos desafíos, muchos de ustedes están enfrentando esos desafíos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no se trata de que nos proteja de las pruebas, sino más bien que nos lleve a ellas. Y si tú en este momento estás pasando una circunstancia difícil, significa que Dios te está llevando a que desarrolles tu fe. ¿Sabes qué? Es mejor ser reconocido no por las cosas de las que nos salvamos, sino por las que atravesamos con fe. La verdadera fe es una fe probada y una fe probada es una fe madura. Bien, algo más que quiero decirte. Escucha esto. Número 5. Dios, para cumplir su propósito, te va a revelar tu destino siempre y cuando lo entregues todo por amor a Él y a tu prójimo. Dios te va a mostrar su propósito siempre, pero ¿sabes qué? Siempre y cuando tengas la motivación correcta. Si poseemos los deseos del corazón de Dios, no importa quién recoja la cosecha. Lo que deseamos es que simplemente esa cosecha sea recogida. Eso es trabajar con la motivación correcta. Es muy fácil querer buscar la posición, la fama, en lugar de buscar realmente hacer la voluntad de Dios, vivir en integridad, vivir en obediencia a Dios. Puedes estar apasionado por obtener el poder de Dios, pero puedes hacerlo también con los motivos equivocados. Es muy importante por eso que si queremos cumplir el propósito de Dios, tengamos claro cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Y hay un versículo acá que te quiero compartir que me encanta. Mira lo que dice aquí. Primera de Corintios 10:31. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Claramente, lo que nos está diciendo la palabra, que cualquier cosa que hagas, siempre le des la gloria a Dios. ¿Sabes qué? Hacer las cosas con la motivación correcta es que siempre recuerdes que todo éxito, todo logro, todo lo que tú puedas alcanzar, crecer, siempre recuerda que la única gloria que le tenemos que dar es a Dios, porque de Él viene el poder, de Él viene la bendición.
Nuestro esfuerzo no es mi esfuerzo, es lo que Dios pone en ti. Recuerda siempre hacer las cosas con la motivación correcta, siempre buscando agradar a Dios y no al hombre. Por último, quiero decirte algo más. Número 6. Dios, para cumplir su propósito, te va a respaldar y sostener hasta que lo logres. Eso es verdad. La verdad que Dios definitivamente te va a sostener, te va a respaldar. Dios te va a respaldar lo que estás haciendo en este momento. Él te está preparando para lo que vas a hacer mañana, porque Él ya todo lo que está pasando, sabe por qué lo está haciendo. Todo esto es un proceso de preparación. Dios no está improvisando contigo. Dios nunca va a hacer eso. Como siempre digo, no es que Dios esté jugando a los dados con tu vida a ver qué pasa mañana. No, 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 no. Tú ya tienes un propósito. Dios solamente con mencionar tu nombre, Él ya sabe, Él ya ve el cuadro completo, Él ya ve todo el propósito realizado. Si tú te sientes desubicado, Dios te va a abrir caminos. Había una canción un poco antigua de Juan Carlos Alvarado que decía: sendas Dios hará donde creas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, decía esa canción. Y realmente esa canción tiene un mensaje muy profundo, porque Dios va a abrir camino donde tú menos te imaginas. Esa es la especialidad de Dios. Cuando tú realmente vives agarrado a Dios, cuando tú vives atado a su voluntad, Dios abre sendas donde tú crees que no hay. Dios realmente es maravilloso en ese sentido. Y hay un versículo que a mí me encanta, que muchas veces cuando en algún momento en mi vida, o momentos, puede pasar de que uno por momentos duda, por momentos dice: Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a venir? Hay momentos en que la duda, como nuestro pastor Sergio nos habló la semana pasada, que es natural que experimentemos dudas, porque somos seres humanos. Pero cada vez que he experimentado una duda referente al cumplimiento de su propósito en mi vida, ha habido una palabra que siempre me ha ayudado, de la cual te quiero compartir en este momento, y espero que para ti también sea de gran ayuda. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. ¡Wow! La obra que Dios ha empezado, ten por seguro que Dios será fiel y justo en completarla. Dios nunca hace nada a medias. Lo hizo con Jesús. Jesús sabía el propósito que tenía que cumplir aquí en la tierra y lo cumplió. A pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles, aun cuando Satanás había pensado que había anulado el propósito de Jesús, al pensar que al llevarlo a la cruz y morir Jesús en la cruz, el diablo pensó: no se cumplió su propósito, pero todo lo contrario. Jesús resucitó al tercer día y es ahí donde Él cumplió su propósito para beneficio de nosotros. Dios quiere que tú cumplas tu propósito, no solamente para un beneficio personal, sino para que seas, te lo digo una vez más, para que seas de bendición para otros. Jesús lo tenía muy claro eso. Por eso que Él expresó estas palabras en este último versículo que te voy a poner acá.
Él expresó lo siguiente: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús lo tenía bastante claro. Si hemos de ser nosotros como Jesús y cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, debemos decidir hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso significa cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Por lo tanto, nosotros creemos que esta séptima promesa es una realidad en tu vida, en mi vida, en tu familia. El propósito de Dios es mayor que mis circunstancias. Si tú estás viviendo esas circunstancias difíciles, yo voy a orar por ti en este momento. Señor bendito Dios, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, aquellos que por algún momento han dudado de su propósito, porque las circunstancias que están viviendo en este momento son muy adversas, pero Señor, Padre Santo, que esta promesa, bendito Dios, Señor, que esta promesa que tú nos das, Señor, sea un aliciente y una palabra de ánimo y fortaleza para todos aquellos, Señor, que están pasando una fuerte adversidad. Señor, la obra que tú has empezado en ellos, la vas a completar, la vas a terminar, bendito Dios. Señor, yo te pido por todos aquellos y por todas aquellas personas que hoy día se han conectado por primera vez y quizás se han sentido desubicados en esta vida, que no saben para dónde ir. Señor, hoy yo te pido, Señor, que tú te reveles a ellos. Gracias, Señor, porque tú vas a cumplir el propósito de todos aquellos que están aquí conectados y que realmente te aman de todo corazón. Yo bendigo la vida de todos ustedes. Y tú, amigo, si te has conectado por primera vez, entrégale tu vida a Jesús. Dile ahí, Señor Jesús, cumple tu propósito en mi vida. Yo reconozco que tú en la cruz del Calvario te llevaste todos mis pecados y yo me arrepiento y te pido perdón porque esos pecados han obstruido que tu propósito se cumpla en mi vida. Pero hoy yo me arrepiento, te pido perdón y a partir de ahora, Señor, voy a hacer tu voluntad y no la mía, y cumple tu propósito en mi vida. Dile esas palabras a Jesús y tú vas a ver que Dios va a comenzar a terminar ese gran rompecabezas en tu vida y va a comenzar a encajar esas piezas. Va a parecer por momentos difícil, va a parecer por momentos incomprensible, pero ten por seguro que Dios ya empezó esa obra en ti y la va a terminar. Que Dios me lo bendiga, iglesia. Hoy terminamos este mes de febrero sabiendo que nos quedan 10 largos meses para que el Señor cumpla su propósito en tu vida este año 2021. Yo lo creo que así va a ser y que Jesús va a cumplir su propósito aquí en la iglesia Agua Viva del Norte del Perú. Él se va a encargar de completar la obra que ha empezado, porque Dios no hace nada a medias. Hoy bendigo tu vida, iglesia de acá de Piura, Sullana, Talara, Paita, de todos los lugares de Piura, de Chulucanas, de Sechura, todo el norte del Perú que nos están escuchando. Hoy bendecimos sus vidas y declaramos que Dios tiene cosas grandes para ti y para toda tu familia. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.